106.5. Buenas tardes, sol de la tarde, jueves, prefin de semana. Muchas informaciones. Te voy a poner el audio, Lea, cuando usted esté lista. Porque el problema de la gente que enmudece mucho tiempo es que después, cuando habla, introduce las extremidades inferiores. Las dos. Piensa en cualquiera de los mudos. En las dos. Incluido este. Ay, Dios. Así como los policías que trabajan en investigaciones criminales, los policías que trabajan, ahora el policía vago tendrá un aumento básico que se le hizo a todos los miembros de la Policía Nacional. ¿Y cuáles son esos policías vagos, general? Los policías que no trabajan directamente en el servicio que brinda la policía. ¿Y entonces por qué están trabajando sacar a esa gente de la policía, general? Muchas gracias. ¿Cuáles son los policías que no trabajan lo mismo que estábamos hablando. en el servicio que brinda la policía? Yo lo venía escuchando. Ay, Dios Entonces, mío. el jefe de la policía no suele hablar, habla el vocero. Él es muy Danilo Medina en eso, él casi nunca habla. Pero quizá por la falta de entrenamiento, introdujo una o las dos extremidades en este caso, porque yo lo venía oyendo y las personas también opinando sobre esto. Y es un tema muy delicado. Sí. Por lo que ustedes dicen de que él es jefe de la institución, si hay vago usted tiene que sacarlo, esa es la responsabilidad, es un déficit de su gestión. Claro. Usted no tiene ninguna excusa. Usted no puede decir que es un problema histórico, que siempre ha habido problemas como eso. Ahora, usted de su gestión, después de el actual jefe de policía tiene 3 años, 4. No, 1 año y medio. Sí, no, exacto, nada más. 1 año y medio, bueno. Sí, 1 año y medio. Usted no puede después de Termina año y ahora medio, en agosto. usted no puede después de año y medio decir que hay policía vago. Usted lo podía decir al principio y de inmediato anunciar la expulsión de los vagos. Pero otra cosa, cuando por primera vez, después de muchos sacrificios y muchas penurias, se le va a aumentar a los policías, usted le dice vago a los que no van a recibir aumento. O sea, además de no recibir aumento, también usted le va a imputar la condición de vago. Porque No, pero todos van a recibir aumento, Cristian. un aumento base. Es claro. equilibrarlo, quizás llevarlo al nivel de 1990. Claro. Quizás llevarlo a 1990. Hay un déficit tremendo. Porque es un reajuste y luego un aumento. Entonces él dice, además, si usted le dice vago, no le aumente, bótelo. Bótelo. Pero claro. Entonces, como quiera es un problema. Ahora, no le diga vago, él dice la labor que no es de policía. ¿Cuál es la labor que no es de policía? La labor de patrullaje es la única, que es la que va a ser privilegiada, y hay razón para privilegiar el patrullaje, el riesgo. Él dijo que también hay otros de investigación. ¿Que el patrullaje es la única labor preventiva? Yo creo que no. El policía que cuida a un coronel o a un general no está realizando labor de policía. Claro. El policía que cuida a un ministro no está realizando labor de policía. En ocasiones, la mayoría de los casos, ese policía tiene unas entradas extra y buen trato al ministro. Hay otros funcionarios que tratan malísimo a los policías y pasan hambre y pasan muchísimo trabajo. Pero es una función que es encargada por la institución, y a ese tipo de funcionarios del Estado, hay que cuidarlos. Claro, hay muchísima gente que no necesita protección de policías o militares, que anda presumiendo por ahí con policías y militares y negocios que son también cuidados para la ratería por policías. De repente usted se mete en una tienda de la Duarte y hay 20, 30, 50 policías, los encargados de la seguridad para los fines de la ratería. Entonces, él debe tener mucho más cuidado. Exacto. Es el problema cuando la gente le acercan un micrófono. Esta tarde o mañana Nelson tendrá que hacer los ajustes. Pero además hay algo. Entre el presidente, el jefe, el director de la policía y todos los que hablan, no se habla con exactitud. Todavía no se sabe el porcentaje de policías beneficiarios con el aumento. ¿Todos? No, todos en el base. Claro. En el base.
Claro. En el base. En el base no puede En ser el en lo base. demás, porque el gobierno No, definió pero, perdón, claramente cuál es la línea del aumento, Cristian. Yo no voy a discutir eso. Yo lo que digo es, entre los otros, ¿cuáles son? ¿Cuántos son? Porque tenemos... Son 34.000 policías. Está bien. Pero 35.000 policías. Ok. Y se ha definido ya el criterio, ¿verdad? Claro. Pero tenemos 6 meses diciendo que va a haber aumento y que estos son los criterios. Y todavía no se sabe. Todavía no se sabe porque el jefe de la policía hoy no lo sabe explicar. ¿Cuántos son? ¿Es un 8, un 10%, un 15%, un 30% de policías, me refiero? O sea, ¿cuántos son los policías beneficiarios? ¿Cuántos son los no vagos? Ay. ¿Cuántos son los no vagos? Entonces, Qué eso es penoso. importante porque la autoridad suprema de la Policía y las Fuerzas Armadas, que es el presidente, no lo dijo. Él puso 2 ejemplos que yo desde ese día dije, eso va a crear problemas cuando vengan los sueldos. Además, se hizo el aumento retroactivo, el base, ayer, que es retraso. Los policías siempre cobran los 20 y pico. Lo otro, ahora dicen que se va a aplicar en marzo. No, lo dijo el presidente en su discurso. Sí, que en marzo. Pero nosotros tenemos meses diciendo, la policía y funcionarios diciendo que hay un aumento base con otro aumento sobre riesgo y prevención, porque ahora tiene que ser a marzo, porque era todo que venía. Entonces, como que hay una serie de imprecisiones y no se sabe cuántos policías son los beneficiarios de ese aumento. El presidente citó un raso y yo he escuchado mucha gente, periodistas, locutores y no, hablando de que los rasos van a ganar ahora 16.500. No es así. Los que están en patrullaje. Los que están en patrullaje y en riesgo. Pero el salario mínimo de ellos va a ser 12.000 pesos. La diferencia para llegar a 16, otros ganarán 14 y los que están en la calle, 16. Entonces, es correcto. Creo que por primera vez se ha hecho un incremento en una institución de manera justa y apegado a criterios lógicos aceptables. Yo creo que no es justo. Pero claro que sí. Yo creo que no es justo. Si son 34.000, hay serios problemas de seguridad. Usted no me puede decir que hay policías vagos dentro de la institución y luego aparecer un aumento, un aumento que va a beneficiar a los vagos, después un aumento con excepción que va a beneficiar una parte de policías, cuando no se ha explicado bien. No se ha explicado bien. Mira, en ningún momento ni el vocero ni el jefe de la policía te dice, y tienen tiempo en el estudio. Yo en mi vida te dice qué % de policías son los beneficiarios. No, ¿dónde está esa publicación? Yo en mi vida trato de ser coherente. Y aquí en este espacio, cuando el año pasado, después de agosto, se anunció el aumento de los salarios, y ese jefe de la policía, que tú dices que habla poco, yo creo que habla mucho, ese jefe de la policía dijo, no habrá aumento para los policías que no trabajen, que no le presten un servicio a la institución y que estén por fuera prestando un servicio. A nosotros, a doña Consuelo y a mí, se nos acercó gente en Canal 25 ahí en Colorvisión. ¿Usted no recuerda el capitán que fue allá con todo su uniforme? Doña, yo trabajo en el banco de reserva y entonces a mí no me van a aumentar. ¿Te recuerdas esa noche? Sí. Y a mí se me ha acercado. ¿Por qué? Porque creíamos, y nosotros nos hicimos cómplices de esa denuncia, que era injusto no aumentarle a los policías en términos generales. ¿Cómo un mayor va a estar ganando 17.000 pesos? ¿Cómo un capitán iba a estar ganando? Aquello era ridículo. Ahora bien, todavía no se tiene el método, pero el monto, pero la policía reaccionó y dijo, no, va a haber un aumento de salario base a todo el mundo. 10% para el general, 25% para el capitán, 15% para el mayor, 15% para el coronel y un 45% para los de abajo. Una pirámide invertida. Feliz. Rasos y sargentos. Rasos y hasta sargento. Rasos, alistados y sargentos. Un 45%. Creo que los sargentos son un 35%, Cristian. No, el sargento no el mayor, sino el sargento de raso, el sargento, 45. El cajota. El de 3 rayas. Sí, el cajota. Ese, hay sargento que se faja. Bueno, patrón, pero el cajota es histórico. Entonces, eso, de ahí para abajo tienen un salario que ganaban 7.000 pesos, doña. Dios mío. Le subieron 6.000 al salario base. Y entonces dijeron, ok, hay 2 aumentos más. ¿En función de qué?
en función, uno, de la labor que usted realiza. ¿Cuál es la labor? Oficinista, policía preventiva, tiene un servicio de noche, otro de día, diferentes servicios. Y el otro aumento es en función del riesgo en que pone su vida. No es lo mismo usted está sentado en una oficina haciendo una labor, como muchos han buscado pasarse la vida sin dar un golpe en la calle y han pasado la vida en una oficina en la policía, a el policía que está poniendo en riesgo su vida de madrugada en la calle. Yo veo las patrullas de madrugada en la calle, yo hasta me asusto. Esa gente no duerme en la calle. Entonces, ese va a tener un aumento. Ese que está en la calle le va a llegar su salario a más de 16,000 pesos. El que está en la oficina no va a pasar de 14. Yo creo que ese ha sido justo en la proporción, en el concepto. Quizás todavía no es lo que merece el policía. Y yo creo, y estoy de acuerdo contigo en esa parte, que todavía son sueldos cebolla. Sí. Yo estoy con Luis Abinader. Tienen que llevar esa vaina a $500. Estoy con él desde el principio en ese concepto. Ahora, están dadas las condiciones, como decía Danilo en su discurso, de la noche ardía para cambiar de un salario de 7,000 pesos a 22,000, a 23,000. No, creo que fue mucho llegar a 16,000. Sí. Yo creo que en ese sentido se actuó con cierta lógica para más o menos que aceptemos lo que se ha hecho con la policía. En el caso de los vagos, yo le insisto, se lo dije a doña Consuelo ahorita, que hay una policía vaga, que en la boca del jefe de la policía, del director general, luzca mal hacer tal acusación. Bueno, yo lo acepto esa parte porque no se levante la farda, que usted anda sin panty. Entonces, pero por Dios. ¿así? Mira, Ángel, no se puede levantar la farda si anda sin panty, entonces. Yo tengo aquí la tabla. Policía y estaba allá adentro y sabe cómo es. Yo tengo aquí la tabla que leí en el programa de los porcientos. Sí, pues está hablando de su misma gente, doña. Y es eso yo lo acepto. 45 sargento Pero cabo y una raso. verdad. Ahora, yo no sé, porque en estos días se han manejado muchos números. El sueldo base, que yo tengo aquí de la tabla que no fue desmentida, el raso gana 7,000 ahora y va a llegar a 10,150. Casi 8,000 gana. No, 7,029. Se le va a aumentar con ese 45, 3,150 con 13 y va a llegar a 10,150 con 42. El aumento base no es de 12 ni de 14. No, yo no he dicho de 14 ni de 12 el aumento 12, base, no. Si tú dijiste hace un ratito que era... No, que van a llegar en función de su función y del riesgo que corran, a uno a 14, otro a 12 y otro a 16. Entonces, el tema es el siguiente. Justo. El raso tiene 10 con el aumento base. Entonces va a haber mucho raso, porque es que la información no ha sido clara, que van a seguir con sus 10,150 sin ser vagos. No, si está en la institución sentado en un escritorio, quizás llegue a 11. Si está en la calle, en la parte investigativa, va a llegar a 13. Y si está en la policía preventiva, va a llegar a 16. Es que eso muy bien. Eso no es lo que ha dicho. Eso no es lo que han dicho, Ángel. Claro que sí. Lo último que tú dijiste sí, pero las dos cosas primeras no. El que no esté en labor de preventiva en la calle y riesgo no tiene aumento, nada más tiene el base. No es en función de la tarea que haga. Correcto, pero, sí, claro. pero la definición que ellos han tenido hasta ahora no es nada malo de la calle. Son la calle y riesgo. Entonces, hay mucha gente que no está en esa labor y que no es vago, que se queda sin el aumento. Tiene 3 partes el aumento. Entonces, no ha sido claro el jefe de policía ni la autoridad suprema. Entonces, están generando mucha confusión, porque ya muchos capitanes, y el capitán tiene un sueldo de 17,000. Eso sí están disgustados. Con los capitanes. Capitanes, mayor y coronel. El capitán con el aumento tiene 21,000. Sí. Pero son los inspectores, que es un grupo, yo no sé si 100 o 200, 300, los que van a llegar a 36. Los que están en la calle. Pues yo conozco un coronel que está sentado en su casa barajando. Tú conoces uno y yo conozco más. Yo conozco más. Para referirme a eso nada más. El tema es que no todo el que no patrulla ni está en riesgo es vago. Y yo te reitero,
va a haber muchos problemas Él con no eso. debió haber Y dicho eso. han dado 50 versiones y todavía Sí. en marzo, después de discutir tanto, no entra el dinero extra por estos servicios. Entró el base y no era del base que se estaba hablando. Era del base más eso. Ahora se dice que eso va a ser Acepto en marzo. esa parte, Cristian. Engañaron a los No policías. ha sido transparente. Le juntaron Ninguno dos ha sido transparente. aumentos a Y un todavía solo mes. tienen temor de decir, coño, porque hay una nómina ahí, se sabe la labor de cada policía. Todavía no dicen, mira, eso abarca tal por ciento. Como esta lista que yo tengo, acabo de presentar sobre el base. Pero tiene mucho abarca mérito ese aumento. el 12%, abarca el 33%. Yo encuentro Entonces, muchos méritos en ese como que aumento. no han sido transparentes en eso. Como pero- que hay un rebú. Sí. Y No, para lo que no colmo, está ahora el jefe todo- de policía Le dice, vago. no, eso Eso está mal. estuvo Eso muy yo mal. no lo apoyo. Eso Pero, estuvo muy mal. pero de qué hay vago, Él no hay vago. puede- Sí, pero esos vagos son hijos Ahora, me de luce a mamá mí y papá, decirlo, a Cristian, hijos pero no. de la misma policía, de alto Claro. funcionario, de alto Y se lo militar. cargan ellos mismos, doña. Pero claro, Sí. O sea, a mí me hacen, yo soy general. Sí. Y engancho 2 hijos. Y de una vez lo suben a teniente. Sí. Y yo me lo llevo para mi casa. Sí. Y los otros 5 que me tocan, porque cada general se lleva 7 para su casa, los pongo a cuidar la finca, ahora le a sembrar bajaron- yuca, creo que le batata. bajaron un poquito. Y algunos a cuidar la querida y a cargar carritos. Anda, en el al diablo, supermercado. cambio y fuera, Esa es la Mauricio. realidad. Sí. El sol de la tarde. A continuación.